el gradiente de una función o campo escalar es una función vectorial. O sea, el gradiente es un vector que apunta en la dirección máxima de variación de la función y cuyo módulo es la máxima variación de la misma. El gradiente se representa por el operador nabla, llamado nabla, que significa arpa en griego. Entonces esto se lee arpa. Y el gradiente es, por tanto, una derivada direccional. Vamos a ver eso. Entonces, derivada direccional. Entonces, cuando estudiamos el gradiente, el gradiente de una función, pues es un vector, ¿verdad? ¿Y cómo se define ese vector? Pues si yo tengo una función z de f de x, y, función z, es una función de x, y, tal que existen las dos derivadas parciales. Y el gradiente de esta f, denotado por gradiente, o sea, operador nabla de esto. El gradiente se define como la derivada parcial en x, la derivada parcial en y, o sea, es una pareja ordenada de derivadas parciales. Otra notación usual para el gradiente es grado. Grado de f de x. Entonces, el gradiente es un vector en el plano. ¿Ah? El gradiente es normal a la superficie de nivel, o sea, es perpendicular. Eso es otro detalle que tiene. Y es diferenciable en cualquier trillo de puntos, ¿no? Si el gradiente es igual a 0, entonces es normal a la superficie de nivel que pasa por el punto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función. ¿No? O sea, vamos a dejarlo así. Vamos a cambiar esto. Estoy escribiendo en italiano. Dice. Vamos a quitar esto. Dice calcular los gradientes de la siguiente. Calcular el gradiente, no, vamos a poner, de la siguiente función. F de x, y es igual a x cuadrado y menos y cubo x. Esa es la función. Entonces, para calcular el gradiente, pues no es más que la derivada parcial en x, la derivada parcial en y. Pero la derivada parcial en x de esto sería 2xy menos y cubo. Es esto. Y la derivada parcial en y, pues da x cuadrado, 3y cuadrado x, igual a. Ese sería ¿cómo se llama? Ese sería el gradiente de mi función. ¿Ya? Es un par ordenado donde van las derivadas parciales. Vamos a ver otro. Vamos a calcular. Vamos a ponerle ejemplo 2. Y el ejemplo 2 dice calcular el gradiente de la siguiente función. F de x, y es x cuadrado y menos z cubo x. Entonces, aquí el gradiente va a ser la parcial en x, la parcial en y, la parcial en z. Ese va a la parcial en x. Esto va a 2xy menos z cubo. Está.
Si hacemos la parcial en y, solo me va a dar x cuadrado. Aquí está. Y si hacemos la parcial en z, pues esto no va, me va a quedar 3z cuadrado x. Menos 3z cuadrado x. Y ahí tenemos. Ese sería, digamos, el gradiente en 3 dimensiones, ¿no? Sigue siendo un vector. Noten que, como los pares ordenados, van las derivadas parciales. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular el gradiente de la siguiente función. Vamos a poner ejemplo 3. Vamos aquí. Ejemplo 3. Le damos solución. Vean, este es f de x y z, es x seno de y menos e a la 5z. Entonces, si me piden el gradiente con respecto el gradiente sería la derivada parcial en x, coma la derivada parcial en y, coma la derivada parcial en z. Entonces, o la derivada parcial en x te da seno de y nada más. Está. La derivada parcial en y, pues es esta, y con respecto a y, solo me da x coseno y. Aquí está. Y la derivada parcial en z, como esto vale 0, solo sería menos 5 e a la 5z. Y ahí está. Sería mi gradiente, ¿no? Fácil. Ven, es bastante fácil calcular un gradiente. Vamos a este otro ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. Es el ejemplo 4. Entonces aquí, vean, me dan esta función, que es entre variables, y me queda la derivada parcial con el gradiente, sería parcial de x, parcial de y, parcial de z. Según esto, vamos a ver, si yo quiero derivar esto parcialmente, vamos a ver cómo sale. Voy a poner la función así, para que vean. Les pongo entonces, vamos a ver cómo es que sale. Entonces, si yo quiero la parcial con respecto a x, resulta que esto va a dar, bueno, esto, el f de xy se puede escribir, en realidad se puede escribir así, ¿ven? Se puede escribir así, ¿ven? Todo esto elevado a la 1/2. Así se puede escribir. ¿Ya? Entonces, si derivo parcialmente, esto me va a dar 1/2. Medio. Factor de todo esto a la menos 1/2 por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Y la derivada de lo de adentro es 2x. X. Quiere decir que la derivada parcial, me quedaría este 2 se anula con este, y solo quedaría eso, que en realidad se puede escribir como
Se puede escribir como, quizá voy a pasar este para abajo. A verlo en un solo paquete. Se puede escribir como X sobre esto a la U media, ¿no? Que es lo mismo que decir X sobre la raíz cuadrada. Ya está. Quiere decir que la derivada parcial es esta, ¿ven? Que es esta que está aquí. Y si hacemos con respecto a Y va a salir lo mismo y con respecto a Z va a salir lo mismo, solo que va a ir cambiando X, Y, Z. Ahí está. Por eso sale el gradiente de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, ven que es bastante fácil, ¿no? No es difícil. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aplicado. Dice el ejemplo así. Dirección máxima del incremento. Tenemos la temperatura de grados Celsius en la superficie de una placa metálica es esto. Esa es este es cómo varía la temperatura. Donde X y Y, pues, se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir del 2,3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Esa es la pregunta. Esquemáticamente es más o menos algo así, ¿no? Más o menos así. Yo tengo una placa metálica, más o menos así. Entonces aquí está, según esto, hay un punto 2,3. Vamos a suponer que el punto es este. Bueno, no lo vamos a hacer así. Voy a usar GeoGebra mejor, para que se vea mejor todavía. Sorry, GeoGebra. Ahí está. Vamos a poner el punto 2,3. Ese es el punto. Y voy a suponer que esta es voy a suponer que aquí está esta es la placa metálica. ¿Ya? Esta es la placa metálica y la temperatura varía según estos detalles. Entonces, el primer problema dice, ¿en qué dirección a partir de 2,3 aumenta más rápido la temperatura? Puesto que está midiendo la temperatura, primero vamos a encontrar el gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente, ¿ya? El gradiente es este. El gradiente es, por definición, vamos a ponerle un poco más de carne a esto. El gradiente, por definición, es P sub X, este Y, ¿ya? Es la derivada parcial de X y la derivada parcial de Y. Si lo vemos como pares ordenados, es algo así, ¿no? La derivada parcial con respecto a X de esto me va a dar menos 8X. Ahí está. Y la derivada parcial con respecto a Y me va a dar menos 2Y. Eso es. Entonces, como me piden la dirección de la temperatura del 2,3, pues la dirección del 2,3 sería, evalúo en 2 y 3. Esto me daría en 2, me daría menos 16 y en 3, esto daría, es en 2 menos 3. Esto daría
menos 16 y este daría menos 2 por menos 3, eso es 6. Ese sería el, ¿cómo se llama? La dirección del vector, hacia donde va creciendo la temperatura. Y lo podemos ver, vamos a escribir el vector. Vamos a graficar ese vector. El vector es el menos 16,3. No recuerdo si así lo aguanta, no. Hay que ponerle doble paréntesis para que... Ahí está. Vean hacia dónde va la temperatura. Aquí voy a darle borrar objeto. Muy bien, vean. Sí, vector. Qué barbaridad. Vector. ¿Qué vector es? Menos 16,3. Doble paréntesis. Menos 16,6. Vamos a ver. Menos 16,6. Ahí está. Vean. Ahí va el vector, en esa dirección. O sea que si hago una idempotencia, vamos a ver, equipolente, voy a trasladar el vector para acá, lo toco y toco este. Y este lo vamos a poner invisible, ahí está. Entonces, en la placa metálica, si estoy en este punto y la temperatura va aumentando, la temperatura va a aumentar hacia allá, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado oeste del punto, hacia el noreste, ¿no? Hacia el norte y al este. Noroeste, noroeste, norte y oeste. ¿Ya? Va para allá. Hacia allá va a aumentar la temperatura en la placa. Más rápido. Ahora, ¿qué tanto va a aumentar? Pues ese es otro problema. Para ver la tasa de crecimiento, lo que se hace es calcular la norma. O sea, el tamaño del vector del gradiente. Que sería menos 16 al cuadrado más 6. Eso es 56 más 36. Eso es 17. O sea que va a crecer 17 grados por cada centímetro. Si este es 1 centímetro, por aquí habrá crecido 17 grados. Si aquí hay 2, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en esta placa, esto va a crecer 17 centímetros por cada, 17 grados por cada centímetro que se mueva. Por cada centímetro va a crecer 17 grados. Y si es en el tiempo, pues estamos calentando algo. Eso uno puede predecir más o menos cuánto tiempo se va a tardar en calentar, ¿no? Tener una temperatura definida que nosotros digamos. Entonces ahí está, cuando queremos calcular la dirección, pues estamos hablando del gradiente evaluado en el punto donde nos están dando. Y luego si queremos calcular la máxima tasa o crecimiento, lo que hacemos es calcular el módulo. El módulo me va a dar la tasa de crecimiento por centímetro, digamos. Estamos hablando de centímetros. De crecimiento de la temperatura en un problema como este, ¿no? A continuación, vamos a ver lo que se llama la divergencia de un campo vectorial. ¿Sí? Este es un concepto de física, pero que debemos de aprenderlo a calcular aquí en matemática. Debemos aprender a calcularlo aquí en matemática. Entonces tenemos sea una función que tiene su campo vectorial, tiene tres componentes. Es un campo vectorial que sí que es un vector. La divergencia de esa función vectorial se define como la suma de las derivadas parciales. ¿Ya?
tanto en X como en Y como en Z, ¿no? De las componentes vectoriales del campo vectorial. Entonces, si consideramos, por ejemplo, este campo vectorial que tiene tres componentes, la E a la X seno de Y, E a la X coseno de Y y Z, vamos a calcular su divergencia. Entonces, para calcular la divergencia, lo que hacemos es pues, la suma de las derivadas parciales. Entonces tenemos que calcular la derivada parcial de la primera componente respecto a X, eso da E a la X seno de Y, es esta. Más la derivada parcial de la función 2 con respecto a Y, sería menos E a la X seno de Y, aquí está. Más la derivada parcial de la tercera componente respecto a Z, que es 1. Y resulta que estos dos se anulan, ¿ven? Y solo queda 1. O sea, la divergencia de este campo vectorial, pues es 1. Como ven, es bien sencillo. Se deriva cada una de las componentes, una respecto a X, otra respecto a Y, otra respecto a Z. Y luego se suman esas componentes. A eso se le llama la divergencia del campo vectorial. ¿Ya? La divergencia del campo vectorial, la suma de esas derivadas parciales de las componentes del campo vectorial. Ejemplo, tenemos otro. Tenemos este campo vectorial, tiene estas tres componentes. Esta es la F1, la F2 y la F3. Le piden calcular su divergencia. Entonces, la divergencia de ese campo vectorial se define como la parcial con respecto a X más la parcial con respecto a Y más la parcial con respecto a Z. La parcial con respecto a X de esta sería, o es con respecto a X ella misma, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Claro, eso. La derivada con respecto de esta, con respecto a Y sería, la verde, eso sería ella misma, por la derivada con respecto a Y de este, que sería menos 3. Y la derivada con respecto de esta, con respecto a Z, que es 1, quedaría esto. Entonces, es la famosa divergencia, ¿no? ¿Ya? Esa es la divergencia de ese campo vectorial. Vamos a quizás hacer un ejemplo 3. Vamos a hacer un ejemplo 3 para que... Vamos a verlo. El ejemplo 3, vamos a considerar esta función vectorial, veanla. XY, XZ, YZ, por ejemplo. Y me piden calcular la divergencia, ¿no? Entonces, sabemos que la divergencia se define así, ¿ve? La divergencia del campo vectorial se define así. En este caso, la parcial con respecto a X sería Y, más la parcial con respecto a Y sería esta, es 0, más la parcial con respecto a Z, de este sería Y. Repito, la parcial con respecto a X de esta, da Y, la parcial con respecto a Y de la segunda da 0, no hay nada que dependa de Y, y la última, la parcial con respecto a Z de esta, que da Y. Conclusión, esto da 2 H. Quiere decir que la divergencia me dio 2 H. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Enseguida aparece un concepto que es un poco más complejo, que se conoce como el rotacional de un campo vectorial. El rotacional, si yo tengo una función así,
Un campo vectorial, ¿no? Tengo un campo vectorial. Entonces, el rotacional de F se escribe como rot de F. Y ese rotacional de F no es más que este cálculo, que es un poco engorroso, pero en realidad el rotacional se define como el vector de derivadas parciales y aquí van los componentes de la función vectorial. Está. Entonces, si nosotros hacemos el determinante de eso, me va a quedar I por, acuérdense que aquí va a dar este por este, la parcial de Y con respecto a F3, menos la parcial de Z con respecto a F2. Eso es sí. J me daría la parcial de X de F3, menos la parcial de Z con respecto a F1. Está. Coma K sería la parcial de X con respecto a F2, menos la parcial de Y con respecto a F1. Ese sería el determinante, digamos, de ese campo vectorial. Y entonces sale esto justamente, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Y aquí multiplicamos por menos, porque va a dar F1 menos F3. Entonces, si queremos calcular el rotacional de un campo vectorial, vamos a ver, calcular el rotacional de este campo vectorial. Entonces, veamos cómo se define. El rotacional se define como IJK, parcial con respecto a X, Y y Z. Y aquí voy a ir F1, F2, F3. Eso significa 4X a la Y, X logaritmo natural de Z, y finalmente Y, ¿no? Ese es ahí están ubicados, digamos, los elementos para calcular el rotacional. Luego hacemos el famoso determinante de esto. Quizás voy a abrir Paint y me voy a llevar esto solo para recorten. Solo porque más o menos se ubiquen. Me voy a llevar esto. ¿Por qué es que es así? ¿Por qué es que sale así? Vamos a ver. Porque cuando hago, como es el determinante, este lleva signo más. Lo voy a poner en color azul, este signo más. Entonces, cuando agarro este, se multiplica este por este, menos este por este. O sea, va a quedar la parcial de Y, la parcial de Y. O sea, va a quedar la parcial de Y, de Y, menos la parcial de Z, de X logaritmo natural de Z. Entonces, la parcial de Y es 1, menos la X sale, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre Z. O sea, me quedaría 1 menos 1 sobre Z. ¿Qué es este? Luego, por fórmula, ¿no? De determinante va a dar signo menos. Y voy a tomar este ahora. Como este. Como este. Y va a ser la parcial de Y, la parcial con respecto a X de Y. Entonces estoy con este, menos la parcial de Z de 4X a la Y. Pero esta no depende de Y, esta da 0. Y esta tampoco depende de Z, da 0, por eso que da 0 aquí. Más el último sería este otro. Este. Me quedaría la parcial de X de
X logaritmo natural, solo queda logaritmo natural, menos la parcial de y de 4x a la y, sería 4x a la y. Y ahí sale, ¿no? O sea que me quedaría que el rotacional, pues sería esto, ¿no? Ese sería el rotacional. Ese sería el rotacional de esa función. O sea, es bastante simple. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Vean este. Aquí me piden calcular el rotacional de esta función. F de x, y, z es x más y, x más z, y más z. Esa es digamos, el rotacional. Entonces, el rotacional se divide JK. Aquí va la parcial de x, y, z. Y aquí va F1, F2 y F3. Resulta que F1 vale x más y, la sustituyo. X2, F2 vale x más z. Y F3 vale y más z. Ahí está. Entonces, como quiero calcular el rotacional, pues agarro y llevo signo más, quedar este por la derivada de esto. La derivada con respecto a y de esto es 1. Es este. Y la derivada respecto a z de esto también es 1. Puede que es este, la derivada de este, menos la derivada de este. Luego este menos es de fórmula, menos j, ¿no? J. Que sería la parcial respecto a x de este da 0. Aquí está. Y la parcial de z con respecto a x más y también da 0. Más k, que es este último. Que sería la parcial respecto a x de este da 1. Y la parcial con respecto a y de este también da 1. Entonces me quedaría 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 0. Todo da 0, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el rotacional de ese campo vectorial, pues es justamente el 0, 0, 0. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que les quede claro. Voy a poner el ejemplo 3. Lo voy a poner así, XY, XZ, YZ. Entonces quiero rotacional de eso. Entonces aquí está la fórmula, aquí me va a quedar XY, XZ, YZ. No, estoy sustituyendo la F1, F2 y F3. Y entonces me quedaría, si marco la Y, haga la parcial de Y, de YZ. Se va a quedar esto. Entonces, lo voy a poner abajo. Pero me va a quedar la parcial de Y, parcial de Y de YZ. Menos. ¿No? La parcial de Z de XZ. Ese es en Y. Este sí. Entonces aquí, si quiero le pongo ese paréntesis. Y aquí le doy coma, ¿no? En realidad es un vector. Luego voy con J. Sería la parcial de X. Bueno, esta va a ser menos. Fórmula. La parcial de, como es J, la parcial de X con la de YZ. De YZ. Menos. Como estoy en J, va a quedar la parcial de Z de XY. Coma. Voy con el último, que es K. En el caso de K es positivo, va a quedar la parcial de Y de XY menos la parcial de X de XZ. Esto. Eso es como me queda el rotacional. Ya al sustituir me va a quedar así.
La parcial de y de esta va a quedar z, y la parcial de z de esta va a quedar x. La parcial de este me va a dar 0, y de este va a dar 0. O sea, esto da 0. Se ve aquí, ven. Como es con respecto a x de este da 0, y este con respecto a z da 0. Y la parcial con respecto a y de este es x, y la parcial de con respecto a x, esto es z. Igual, ahí está. Este es el famoso, ese sería el rotacional de, vamos a poner, este sería el rotacional de f, ¿no? De f de esta función. ¿Ya? Es bastante sencillo. Hay unas propiedades de los gradientes que son muy interesantes. Lo que dicen las propiedades de los gradientes es que el rotacional de un gradiente es 0. O sea que si le hago el rotacional a un gradiente, se va a dar 0. Si le hago la divergencia a un rotacional, también va a dar 0. El rotacional de un producto de una función vectorial por un escalar me da, es como el gradiente de f por producto vectorial con f, y f por el rotacional. Y la divergencia, pues igual, ¿no? Es la divergencia de SF por la divergencia de F más el gradiente de F por el campo vectorial. Estas son propiedades de los gradientes de la divergencia rotacional. Estos hay muchísimas propiedades que se pueden demostrar, se pueden ver. En realidad hay que, ahí en física las van a estar estudiando de manera más propia, ¿no? Pero a mí me interesa que sepan calcular el rotacional, la divergencia y el gradiente, ¿no? Son las tres cosas que me interesaría que ustedes pudieran hacer. Aparte, ver las propiedades, que es otra cosa.